Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana y miren qué precioso que está el río Éssera en un color, en su mejor color, de la mejor manera que me encanta verlo. Hoy los voy a llevar a pasear a otro pueblito del Pirineo aragonés. Todos los pueblitos del Pirineo que voy conociendo son preciosos. Cada uno tiene su encanto, pero algo que los une y que me encanta, aparte del entorno y del paisaje que suelen rodearlos, es la arquitectura. Esa arquitectura de piedra, esas casitas construidas. Y estuve viendo muy poquito de este pueblo que es Boltaña y ya me ha enamorado antes de llegar. Así que hoy los voy a llevar a una visita muy corta porque voy con muy poco tiempo, pero no quería dejar de recorrer un poquito sus calles y ver a ver si podemos llegar a la Plaza Mayor. Vamos a ver si tenemos tiempo de comer algo. El día que vamos hay muchos restaurantes que están cerrados, ya me han dicho, y hay una curiosidad que me llama mucho la atención y voy como, no con las expectativas tan altas, pero si bien me han recomendado mucho Boltaña, de ir a Boltaña, me han recomendado un sitio muy especial que es el monasterio que actualmente funciona, un spa que es a donde vamos a ir con una amiga, con Sofi. Pero, ¿qué pasa? Que poníamos con Sofi dónde comer en Boltaña y me salían lugares de Ainsa. ¿Qué recorrer en Boltaña? Y me salía el castillo de Ainsa. Es que no sé qué problema hay con Google, que cuando pongo Boltaña me recomienda cosas de Ainsa. Así que bueno, vamos a ir a Boltaña, vamos a ver si encontramos una oficina de turismo abierta y vamos a ver qué podemos conocer en Boltaña, a ver si lo podemos recorrer un poquito antes de terminar nuestro día en el spa. Acompáñame, que seguro Boltaña te va a encantar. Comenzamos la jornada visitando una muestra en la oficina de turismo, donde descubrimos la obra fotográfica de Pepe Gracia y unas piezas de hierro forjado que reflejan la identidad y el trabajo artesanal de la zona. Un pequeño espacio, pero lleno de arte y expresión local. Me ha encantado. El casco antiguo de Boltaña tiene ese encanto medieval de piedra y silencio. Caminando entre callejuelas llegamos a la Plaza Mayor, donde se alza la imponente colegiata de San Pedro, una de las iglesias más grandes del Pirineo aragonés. Su historia se remonta al siglo XIII, aunque la actual estructura data del siglo XVI. Sobria, majestuosa, guarda siglos de historia entre sus muros. Como siempre, un alto para disfrutar. Nos hemos pedido, bueno, yo una caña con limón bien fresca, Sofi no porque tiene que conducir, unas papas bravas, doraditas y crujientes, estaban espectacular, y las dos salsitas que lo acompañaban también, y un plato, escuchen esto, de tomate rosa de Barbastro, que es la primera vez que lo pruebo, con burrata, albahaca y un aceite de oliva que estaba exquisito. Un manjar sencillo pero perfecto. A las afueras del pueblo, en medio de un entorno tranquilo, está el antiguo monasterio de la Virgen del Carmen, fundado en 1651. Este edificio ha tenido muchas vidas,
convento, hospital, residencia de mayores. Hoy, restaurado con respeto por su arquitectura original, forma parte de un hotel con spa. Allí cerramos el día. Bueno, gente linda, hasta aquí el video de hoy, cortito pero bonito, ¿no es cierto? Sí, yo sé que les gustó Boltania tanto como a mí. Voy a volver a hacer algún sendero, voy a volver a alguna de sus playas porque ya está llegando el calorcito, ya están llegando los días para disfrutar de todos estos ríos que tenemos en el Pirineo. Así que voy a volver a Boltania porque la señora de la oficina de turismo nos ha recomendado un montón de lugares que no teníamos tiempo de visitar. ¿Qué es lo que me encantó aparte de su arquitectura? Como te digo, me encanta la arquitectura de todos estos pueblitos de montaña, las casas de piedra, me encanta, me encanta. Y sobre todo que hay una curiosidad, Boltania me gustó mucho porque tiene muchas casas que ya están restauradas y eso le genera otro encanto, porque no se ve un pueblo abandonado, un pueblo olvidado, sino que se ve un pueblo turístico con vida. Y un detalle, donde nos sentamos a comer esta exquisita comida que ya te mostré, la señora que atendía hablaba con un inglés casi perfecto. La felicitamos porque estaba lleno de turistas, todos hablando inglés. Creo que Sofi y yo éramos las únicas de España que estábamos sentadas en ese bar. Eso me gustó mucho también. Y la señora nos dijo, y en breve voy a estar hablando francés, porque se ve que muchos extranjeros pasan por Boltania y se sientan a degustar algo rico en esa terraza. Así que la verdad que me ha encantado. Otra cosita que me encantó de Boltania, sus chimeneas. Sí, las clásicas espantabrujas. Me encantan esas chimeneas. La verdad que me llaman mucho la atención. Y no todos los pueblitos de acá del Pirineo la tienen, porque hace muy poquito que visité Montanui, que en mi Instagram seguro has visto algo de eso, y no tenía este tipo de chimeneas. Yo que pensaba que era algo típico de todos los pueblitos de montaña del Pirineo y no es así. Así que bueno, como les digo, cada pueblo tiene su encanto, su algo que lo hace especial y único y nada, vamos a seguir recorriendo, que esto recién empieza. Tengo muchas ganas de conocer muchos sitios. Un lugar que tengo muchas ganas de conocer hace un montón es Lanuza, que también está para aquellos lados, para el lado del Pirineo, de Sabiñánigo para arriba, ya estuve viendo, así que en breve ya lo vamos a ir a conocer. Ya sabes lo que tenés que hacer, me tenés que recomendar sitios. Ordesa, tengo que ir al Monte Perdido, sí, eso es una deuda que tengo conmigo y con ustedes, ya lo sé. Me lo han recomendado desde que pisé España por primera vez y todavía no he ido. Muy mal, esta chica que no quiere caminar. Ya vamos a ir a conocer Ordesa, el Monte Perdido. Tengo muchísimas ganas, aparte ya llegaron los días lindos. Ya vamos a ir a Ordesa, vos me vas a acompañar y también me tenés que recomendar otros sitios. Así voy armando una ruta y no me pierdo de nada, sobre todo si está por aquí, por el Pirineo aragonés. Te dejo un besito enorme, déjame un comentario, contame desde dónde me escribís y a dónde querés que te lleve a pasear. Y si te suscribís a mi canal, te regalo un corazoncito. Muchas gracias por acompañarme. Un besito para todos.